esto igual lo estuvimos viendo recién un poco. Ay, que se ve mal. Parece que se veía mejor antes cuando les compartía la pantalla, ¿no? Chicos, ¿a ustedes se les ve bien? Porque a mí me aparecen como un montón de cuestiones y letras encima. No sé, encuentro que se ve mejor ahora que antes. Sí, se ve bien. ¿Sí? Ya, ok. Entonces, Sí, se ve mejor así. Ok. Ya. Diagnóstico de edad gestacional, entonces. Bueno, tenemos diferentes opciones para poder realizar el diagnóstico de edad gestacional. Hoy en día sabemos que la principal forma más confiable de realizar el diagnóstico es a través de la beta-HCG u hormona gonadotrofina coriónica o a través de la ecografía, ¿ya? Pero obviamente, como hablamos anteriormente, la semiología y la clínica también nos acompañan para realizar el diagnóstico, y aunque suene un poco irrisorio, muchas veces el diagnóstico lo hacemos en el momento del parto, ¿ya? La beta-TCG aparece positiva alrededor del día 7 a 9 de la fecundación y tiene una vida media de 18 horas, ¿ya? Hasta las 7 semanas más o menos dobla sus títulos cada 2 días y luego cada 3,5 días hasta alcanzar su pic máximo a las 8 a 10 semanas, ¿ya? Y posteriormente a eso los títulos de beta-TCG van a descender un 10 a 30%. ¿Ok? Que es con lo que se muestra en la línea roja de la curva que les puse ahí arriba, ¿ya? Si se fijan, en la misma medida comienzan a aumentar los niveles de progesterona y de estrógeno a lo largo del embarazo, ¿ya? Entonces, los títulos alcanzados van a ir variando según la edad gestacional, por lo que no necesariamente con un mismo nivel de beta-HCG vamos a hacer el diagnóstico de la misma semana de edad gestacional, ¿ya? Por lo tanto, no nos va a servir para determinar la edad gestacional propiamente tal, ¿ok? Sin embargo, la beta-HCG nos sirve para algunas cosas. Sabemos que con una beta sobre 1000, con un ecógrafo más o menos decente, debiésemos ver ya un saco gestacional. Y con una beta sobre 3600 debiésemos ver sí o sí un saco vitelino y sobre 5400 latidos cardiofetales. ¿Ok? ¿Se entendió esa idea? ¿La correlación de la beta con la ecografía? Ya. Entonces, como en Chile no tenemos siempre buenos ecógrafos a la mano, corremos esos valores y decimos, con una beta sobre 2000, el valor exacto en el fondo, según la evidencia científica, es con una beta sobre 1900, pero lo redondeamos a 2000. Con una beta sobre 2000, yo debiese tener sí o sí un saco gestacional intrauterino, ¿ya? Entonces, si yo tengo una paciente con una beta sobre 2000, la examino, le hago una ECO-TB y no veo un saco gestacional, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué se les ocurre? Un embarazo ectópico. Bien, una opción es un embarazo ectópico. ¿Qué más? Un aborto. Bien, también puede haber tenido un aborto la paciente. ¿Qué más? Creo que hay una huevo condición que embrionado. se llama embarazo sin implantación, ¿o no? No. O sin ¿no? sin fecundación tampoco. ¿Anembrionado puede ser? No, el huevo embrionado es un diagnóstico ecográfico que se realiza y pues sí vas a ver un saco gestacional, solo que no vas a tener guaguita. Ah, No va a haber embriones. Puede ser un embarazo múltiple también, ¿ya? Entonces, si yo tengo una beta mayor a 2000, sin saco gestacional, puede ser un embarazo ectópico, un embarazo múltiple o un aborto. Entonces, ¿qué es lo que debiese hacer yo con esa paciente? Es una paciente que yo tengo que citar en 48 horas porque yo sé que en 48 horas mi beta-HCG va a aumentar, ¿ya? Alrededor de un 60% en el caso de los embarazos viables, y por lo tanto, en 48 horas yo voy a poder decir si este es un embarazo ectópico, si es que aumenta la beta-HCG, pero no en un 60%, voy a decir, ok, este es un embarazo viable porque aumentó más de un 60%, pero todavía no aparece el saco gestacional.
quizás es un embarazo múltiple y por eso está aumentando tanto. ¿Se entiende? O si disminuye, voy a decir, esto fue un aborto. ¿Se entiende la idea o no? Sí. Ya, Sí. súper. Y recordar que también podemos tener falsos positivos y falsos negativos en cuanto al tema del embarazo, ¿ya? El examen de orina va a depender bastante, los test de embarazo en orina dependen bastante de la calidad del positivo que se compre. Obviamente, generalmente los más caros son los más buenos. Y tiene más falsos positivos y falsos negativos que la beta-HCG, ¿ya? Respecto a la beta-HCG de falsos positivos en sangre, puede ser producción ectópica de beta-HCG, por ejemplo, por tumores, mola, coliocarcinoma, tumor de células germinales, etc. ¿Ya? Falsos negativos, una medición anticipada, o sea que sea un embarazo inicial cuando tú decidiste medir la beta-HCG, y algunas veces por interferencia de anticuerpos, pero extraño. ¿Ya? Y en realidad, falso negativo de beta-HCG, más allá de medición anticipada, no. ¿Ya? Son como más cosas que se describen en la literatura. ¿Ya? Entonces, respecto a la fecha de última regla, es el tiempo transcurrido desde el primer día de la última menstruación hasta la fecha en que estamos interrogando a la paciente. ¿Ya? Y nos va a dar el pie para poder calcular cuánto va a durar este embarazo, ¿ya? O sea, cuántas semanas tiene la paciente y hasta cuánto va a durar este embarazo. La duración del embarazo, como les dije, es de alrededor de 280 días o 40 semanas desde el primer día de la última menstruación. ¿Ya? Vamos acá, la gestacional. Entonces, uno de los objetivos más importantes del control prenatal va a ser el cálculo de la edad gestacional, y esto tiene que ser una prioridad, porque en el fondo nosotros nos vamos a poner metas con las edades gestacionales. Entre las semanas 11 y 14, por ejemplo, vamos a pedir la ecografía 11-14, que se llama, que es una ecografía en que se miden cosas específicas que Pancho se las va a hablar más adelante, junto con el Doppler de arterias uterinas, pero básicamente que nos va a permitir ver el riesgo de alteraciones cromosómicas y el riesgo de algunas enfermedades maternas, como por ejemplo de preeclampsia, ¿ya? Para que hagamos intervenciones a tiempo. Y sobre todo pensando hoy en día en que tenemos una ley aprobada de aborto por patologías incompatibles con la vida, por lo tanto, si tenemos fetos con cromosomopatías o con ecografías sugerentes a cromosomopatías, debiésemos hacerle sí o sí el screening para poder hacer el diagnóstico, y con diagnóstico hecho debemos ofrecerles a las pacientes la interrupción voluntaria del embarazo, ¿ya? El desconocimiento de la edad gestacional es un factor de riesgo por la prevalencia de parto prematuro, embarazo prolongado y restricción de crecimiento intrauterino, que son patologías que pueden favorecer, aumentan el riesgo de óbito fetal. Y la edad gestacional dudosa es un indicador en salud pública del control prenatal, ¿ya? Son embarazadas que se consideran de alto riesgo porque claramente no han tenido los controles habituales como debiesen tener, ¿ya? Entonces, ya, respecto a los elementos presuntivos, son un poco lo mismo, un repaso de lo mismo que vimos anteriormente. Tenemos elementos que son de la esfera digestiva, como las náuseas, vómitos, la cialorrea, la estitiquez, nervioso, que son la somnolencia, la irritabilidad, la labilidad emocional, el insomnio, la fatigabilidad, apetito caprichoso o los famosos antojos, aversión a ciertos olores porque se produce una hiperosmia. Urinario, se produce principalmente una poliaquiuria por efecto secundario tanto a la progesterona como a la compresión por crecimiento del útero. Las mamas aumentan la tensión, sensibilidad, calostro, corpúsculo de Montgomery, perdón que me están distrayendo, glándulas periareolares, pigmentación del pezón, areola, red venosa aumentada, estrías. En el abdomen hay un aumento del volumen abdominal, aparece la línea parda, puede haber también un aumento de los vellos, y en las extremidades inferiores se produce dilatación venosa, edema. Si las pacientes tenían varices o telangiectasia desde antes, empeoran con el embarazo. Chiquillas, si tienen telangiectasia, no se hagan procedimientos antes de embarazarse, esperen a después porque les van a reaparecer todas.
Los elementos probables, los signos ya los vimos, principalmente hablarles un poco del crecimiento uterino, que a las 12 semanas el útero ya debiese ser palpable extrapélvico, por así decirlo, por sobre el pubis. A las 15 semanas el útero se debiese palpar en un punto intermedio entre el ombligo y la sínfisis del pubis, y a las 20 semanas el útero ya mide 20 centímetros, ¿ya? Entre la semana 18 y la 32 va a haber una concordancia entre la altura uterina y la semana de gestación con un más menos. ¿Qué significa eso? Que es normal, no se asusten si a las 18 semanas el útero mide 18 centímetros, si a las 28 semanas el útero mide 28 centímetros, más menos 2, ¿ya? Y ya a las 34 semanas se produce un estancamiento del crecimiento uterino, o sea, una altura uterina normal a las 32 semanas es 32, a las 34 semanas es 32, 33, 34, y ya desde las 34 semanas en adelante es 33, 35, pero casi siempre es 34. ¿Se entiende? Cuando tenemos úteros mayores con una altura uterina mayor a 34, en general sospechamos de una macrosomía. Y obviamente siempre tiene que ser ajustado a la curva, a las escalas en el fondo que existen para poder ver el tema del crecimiento uterino. Son curvas ministeriales que lo van a ver, es que no les quiero adelantar tampoco tanta materia, pero que lo van a ver en la clase de control prenatal con la Karen. Ahí ella les va a mostrar las fotos de las curvas, ¿ok? Los elementos probables ya los vimos, en realidad lo mismo, que básicamente no los van a ver nunca. Y los elementos de certeza, la comprobación de la frecuencia cardíaca fetal, que a través de la ecografía obstétrica puede ser desde las 7 semanas, en realidad desde las 6 con un buen ecógrafo. Y con el Sonic, que es el de la fotito que les puse ahí, es desde las 11 semanas, ¿ya? Y la percepción o palpación de las partes fetales, y también la visualización y percepción de los movimientos fetales. Uno literalmente ve de repente cómo sale una pata, una cabeza, un poto, lo que sea, por la guata de la pobre madre. La edad gestacional, lo que hablamos, que la fecha de última regla puede ser segura y confiable, y que eso es lo ideal, pero que no siempre es así. ¿Se acuerdan cuáles eran las no confiables? Cuando tomaba anticonceptivos. Ya, bien. Cuando quedó embarazada de un año. Ya. Cuando estaba en Ciclos irregulares. gestación. Ya. Y ciclos irregulares. Ya, bien. Y no me acuerdo qué más. Ya. Entonces, resumen, era: tuve un parto antes de un año, quedé embarazada con anticonceptivos, suspendí los anticonceptivos hormonales antes de 3 meses, me sometí a un procedimiento in vitro, mis reglas eran irregulares. Lo tienen grabado y además lo tienen anotado. Ya, la edad gestacional, entonces, la percepción de los movimientos fetales, en la clase anterior entonces le puse lo teórico, y acá les puse lo práctico. 20, 22 semanas en primigesta, 22, 24 semanas incluso, 18 a 20 semanas en multípara. La detección de los latidos cardiofetales con el aparato Doppler a las 11 semanas, con el estetoscopio de Pinar a las 20 semanas, y existe una correlación entre el tamaño uterino y la edad gestacional las primeras 20 semanas. Antes de las 12 semanas, el útero se encuentra intrapélvico, es solo palpable por tacto vaginal, se va a encontrar reblandecido y aumentado de volumen, eso sí, sin querer. A las 12 semanas se va a insinuar sobre el pubis, a las 16 semanas va a estar a mitad de camino entre el ombligo y el pubis, a las 20 semanas por debajo del ombligo. ¿Ya? Y recordar que luego de esto, ya en la segunda mitad del embarazo vamos a tener otros factores que nos van a alterar el crecimiento del útero. ¿Cómo va a ser? Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de líquido amniótico que tiene esta guaguita? Si esta guaguita tiene muy poco líquido amniótico, tiene mucho líquido amniótico.
Si tiene ya, ponte tú, francamente, un polihidroamnios, o sea, un líquido amniótico sobre 24, que también lo van a ver en la clase de alteración del líquido amniótico. ¿Ya? El número de fetos, si es un embarazo múltiple, obviamente va a ser un útero mucho más grande, ¿ya? Y el crecimiento individual del feto, o sea, si tenemos una restricción o si tenemos una macrosomía. ¿Cómo voy a medir este útero? La medida se toma desde el borde superior de la sínfisis del pubis hasta la parte más alta del fondo uterino. Y la vejiga debe estar vacía para que no me altere esta medición. ¿Ok? Ok. Furno confiable. Existen los factores entonces que conversamos que pueden interferir con la ovulación. Ah, miren, ya había uno que se me había faltado, que se me había olvidado decirles, la menorrea de la lactancia. Lo que pasa es que, bueno, antiguamente uno siempre hablaba que la lactancia era hasta el año después de que tenía el parto, ¿cierto? Pero hoy en día sabemos, por recomendación de la OMS, que hay un beneficio de lactancia hasta los 2 años, ¿ya? Por lo tanto, respecto a las cosas que les mencioné anteriormente, agreguen también en su pool amenorrea de la lactancia. O sea, pacientes que están dando pecho hasta los 2-3 años de la guagua, da lo mismo, también pueden tener fechas de última regla no confiables. Porque la lactancia también va a interferir. ¿Ya? Entonces, uso de anticonceptivos con suspensión de menos de 3 meses, ciclos irregulares, amenorrea de la lactancia, parto o aborto reciente, o sea, antes de 1 año, fertilización in vitro. Y obviamente que la paciente quede embarazada usando anticonceptivos. Respecto a la fecha de última regla operacional, lo utilizamos cuando tenemos una paciente con una fecha de última regla no segura o no confiable, sí o sí, y también cuando existe una discordancia entre lo que observamos en la ecografía versus la anamnesis que nos aporta la paciente. ¿Ya? Yo puedo tener una paciente que me va a dar una fecha de última regla, que me va a decir, yo no tomo anticonceptivos 2 años, tengo relaciones sexuales 3 veces a la semana, estaba buscando guaguita, mis reglas son súper regulares, mi fecha de última regla fue el 1 de enero. Ya, perfecto, 1 de enero, le hago una ecografía, pero resulta que tiene 20 semanas. Por muy confiable que haya sido esa fecha de última regla, claramente no fue su fecha de última regla, ¿ya? Porque tengo una discordancia entre la ecografía y la anamnesis aportada por la paciente. Entonces, la FUR operacional se realiza a través de la ecografía y se otorga a través de la medición de la longitud cefalonalga del embrión, ¿ya? La longitud cefalonalga se refiere a la longitud desde el extremo del polo cefálico hasta el extremo de la nalga, valga la redundancia, y que se utiliza de forma confiable para el cálculo de la edad gestacional hasta los 60 milímetros. ¿Sí? ¿Anotaron eso? O bueno, lo grabaron, ¿verdad que estamos grabando? Ya. Hasta 60 es completamente confiable, ¿ya? Y cuando la longitud cefalonalga es mayor a 60, ahí sabemos que es mucho más confiable para determinar la edad gestacional la medición del diámetro biparietal. ¿Ok? Sí, ok. Ya. Entonces, ¿por qué es importante el cálculo certero de la edad gestacional? Porque nos va a permitir evitar restricciones del crecimiento intrauterino y nos va a permitir evitar embarazos prolongados. El momento ideal para el diagnóstico de la edad gestacional es la ecografía precoz. La ecografía precoz es la ecografía antes, en el fondo, de la ecografía de las 11-14 semanas, ¿ya? Y óptimo, o sea que no es como ratearse tanto las mechas, es hasta las 20 semanas. Ya después de las 20 semanas, la discordancia entre lo que yo veo ecográficamente y la fecha de última regla real o la edad gestacional real es muy amplia. Entonces, ahí también lo van a ver con el doctor Águila, pero ahí es cuando nosotros hablamos de embarazo de 20 semanas más menos 11, más menos 14, más menos 21, ¿ya? A mayor edad gestacional, mayor dispersión de edad gestacional. Y por lo tanto voy a tener mayor riesgo para o enfrentarme a una restricción del crecimiento intrauterino, por ejemplo, o que se me escape una restricción del crecimiento intrauterino, o que se me escape un embarazo prolongado. La
ecografía del primer trimestre es la que nos permite precisar la edad gestacional con un error máximo de 1 semana, o sea, de más o menos 7 días, ¿ya? Para yo realizarla, lo que realizo son las mediciones del diámetro longitudinal del saco gestacional, que es medible durante todo el primer trimestre. Su máximo rendimiento es entre las 5 y las 6 semanas, todavía no se ve el embrioncito. Y como vamos a ver mañana en la clase de aborto, con un saco gestacional con un diámetro mayor sobre 20, yo debiese tener sí o sí un embrión, sobre 24 sí o sí, ¿ya? Y la longitud cefalonalga, que es lo más exacto para poder calcular la edad gestacional, nos da un error de más o menos 4 días ecográficamente, ¿ya? Y tiene su mayor grado de precisión hasta los 60 milímetros, como les decía, que eso corresponde a más o menos las 12 semanas. Durante la ecografía del primer trimestre tenemos que ocultar los latidos. Siempre debiesen aparecer a los 45 días de amenorrea en una paciente con una fecha de última regla segura y confiable, obviamente, o un embrión sobre los 5 milímetros. Un embrión de menos de 5 milímetros, o sea, a los 45 días de amenorrea, si tenemos un embrión muy chiquitito de menos de 5 milímetros, tenemos un mayor riesgo de aborto, ¿ya? Y respecto también a los latidos, no basta solamente con decir esta guaguita tiene latidos, no. La frecuencia cardíaca fetal también es importante. Sabemos que en las ecografías de primer trimestre vamos a tener un embrión que va a tener una pseudotaquicardia fetal, porque la frecuencia cardíaca normal va a ser peri 160, ¿ya? Y por lo tanto, cuando tenemos embrioncitos que tienen frecuencias cardíacas fetales peri 100, hablamos que son fetos con mayor riesgo de aborto. La ecografía del segundo y tercer trimestre, acá lo confía para poder calcular la edad gestacional, es el DBP, que el DBP es el diámetro biparietal, que se mide entre ambos huesos parietales, desde la tabla externa que se llama, o sea, desde fuera del hueso, a la tabla interna, o sea, por dentro del hueso. Y las cosas que yo tengo que ver para saber que ese diámetro está bien tomado son el cavum septum pellucidum, que no se vea el cerebelo y que se observe la línea media, ¿ok? Esta medición se realiza entre las 12 y las 20 semanas, o sea, y después de las 20 también, pero en el fondo lo ideal es, estamos hablando acá de los ideales. Entre las 12 y las 20 semanas, y el error, dependiendo de en qué edad gestacional se realice, fluctúa entre los 7 y 14 días, y ya desde las 24 semanas hablamos de un error de más o menos 21 días. Entonces, en resumen, la medición de la longitud cefalonalga es el método de elección y es más exacto que la fecha de última regla en el cálculo de la edad gestacional. La ecografía de primer trimestre se debiese realizar de rutina, ¿ya? O sea, en tiempos de pandemia, si ustedes tuviesen que escoger las ecografías que le van a realizar a una paciente que les cuenta que está con un test de embarazo positivo, son ecografía de primer trimestre lo más precoz posible, ecografía 11-14, ecografía 20-24 semanas para poder ver toda la anatomía fetal y una ecografía a las 34 semanas. Para más información de ecografía, vengan el próximo lunes a la clase del doctor Francisco Ávila. Y a través de su medición entonces va a ser posible obtener una fecha de última regla calculada a partir de longitud cefalonalga o FUR operacional. ¿Ya? Importante en la anamnesis saber si tenemos una FUR confiable o no, si hay ecografía del primer trimestre o no, si la ecografía nos aportó una fecha de última regla que fuera acorde a lo aportado por la fecha de última regla que nos dijo la paciente. En caso de aquellas pacientes que tienen una discordancia muy importante de edad gestacional, o sea, perdón, una dispersión, no una discordancia, una dispersión de edad gestacional muy importante, o sea, aquellas pacientes que, por ejemplo, hicimos diagnóstico de edad gestacional con una ecografía a las 24 semanas, o a las 30 semanas, o a las 32 semanas, se recomienda hacer un estudio de amniocentesis para poder estudiar la madurez de los pulmones, ¿ya? Eso entonces siempre lo vamos a recomendar en aquellas pacientes con control tardío del embarazo y pacientes con edad gestacional dudosa, ¿ya?
¿Para qué? Para poder evitar en el fondo sacar una guaguita prematura o sacar una guaguita demasiado tarde. Eso. ¿Preguntas sobre esta clase? Profe, Dime. es que yo tengo una duda en relación a que, ¿en qué se sustenta el tema de que, por ejemplo, personas que son, o sea, que después saben que están embarazadas y les sigue como llegando la regla? Como que eso siempre me lo he preguntado. Es que no le sigue llegando a la regla. Ahí ¿Qué? está es un error de concepto eso. Hay un sangrado que puede ser normal, perimplantacional, ¿ya? Cuando se implanta el embrioncito en el endometrio, ¿ya? O sea que ahí todavía ni siquiera es embrioncito, pero en el fondo puede haber un sangrado periimplantacional que debiese ser como un goteo, casi como un spotting, ¿ya? Como muy escaso. Y en el fondo esos sangrados que las pacientes confunden con regla durante el embarazo es que en realidad están teniendo síntomas de aborto. ¿Y eso puede durar lo que sea? ¿O cómo eso? Ese sangrado. Que tú puedes tener sangrado en cualquier momento del embarazo. Ah, ya. ¿Cachai? Por las diferentes causas de sangrado, que lo veremos también en las próximas clases, pero en el fondo, durante la primera mitad del embarazo, esos sangrados van a ser síntomas de aborto sí o sí, y durante la segunda mitad del embarazo se pueden deber a una placenta previa, se pueden deber a un desprendimiento de placenta, ya más avanzado el embarazo, a una basa previa, una rotura uterina, etc. Ah, ya. Entonces, en el fondo no es que les llegue la regla, solo que ellas no sabían que estaban embarazadas y pensaron que era una regla. De hecho, antiguamente, hoy en día, como que hay una falsa... Me voy a mover un poco porque llegó mi marido posturno y me dejó todas las luces prendidas. Antiguamente, las pacientes como que no tenían la concepción de que hubiesen tantos abortos. Oye, cuando uno diagnostica un aborto retenido, un aborto completo, un aborto incompleto, las pacientes se sienten mal. O sea, dicen, algo está fallando en mí, ¿y por qué yo estoy abortando? Eso significa que no voy a poder tener hijos. Así, esas son como las reacciones populares. Y es porque antiguamente no se realizaba tanto el diagnóstico de aborto, porque antiguamente tú no sabías que estabas embarazada hasta mucho más adelante. Las pacientes como que en general tenían, como dices tú, sangrado, les seguía llegando la regla, fin, o tuvo un sangrado diferente, o tuvo un sangrado más abundante este mes, o las pacientes se enteraban que estaban embarazadas cuando ya tenían, también por los métodos diagnósticos que habían, cuando ya tenían 12 semanas, o sea, porque si se fijan, todos los signos que vimos de embarazo son signos más o menos tardíos, no son signos que aparecen a las 2 semanas o 3 semanas. Entonces, como el diagnóstico ahí sí era más basado en la clínica y no todos los signos se ven con tanta facilidad, simplemente no se enteraban que habían tenido aborto. Pero los síntomas de aborto y los abortos son más frecuentes de lo que uno piensa. Doc, ¿Alguna otra duda? Sí, el sangrado de la implantación, ¿es spotting o no? Es como un spotting. Pero no es spotting. No es spotting. Porque ¿qué es lo que es el spotting? ¿Sabes? Que es un sangrado tipo goteo entre menstruaciones. Ya, exactamente. Y que se produce por una inestabilidad del endometrio. ¿Cachai? Acá no va a haber una inestabilidad del endometrio. Ya. Porque tú tienes un endometrio que está acogiendo en el fondo, que está anidando. Ok. Yo tengo una duda, profe. ¿Se escucha? Sí. Hace un rato usted mostró un ejemplo de discordancia entre la FUR operacional y la FUR relatada por la paciente. Que era importante, o sea, había dicho en enero y tenía 20 semanas. Sí. Pero si hay una discordancia, por ejemplo, de 1 o 2 semanas, ¿se sigue considerando la operacional como la predominante? Depende del momento en que tú hagas la ecografía. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que por fecha de última regla aportada, en el momento en que yo le hago la ecografía debiese tener 7 semanas, y hago la medición de longitud cefalonalga y me da una medición para 7 más 3 semanas, como la dispersión es de menos de 4 días, me quedo con la fecha aportada por la paciente.
Ah, perfecto. Pero si esa misma paciente, que por fecha de última regla debiese tener 7 semanas, y yo le hago la ecografía y me da un embrión de 9 semanas, ahí tengo una dispersión de más de 4 días. Por lo tanto, a las 9 semanas, yo no debiese tener una dispersión de más de 4 días. Entonces ahí ajusto a fecha de última regla operacional según la medición ecográfica. ¿Se entiende? Sí. Yo tengo una, Doc, no sé si lo mencionó, pero la longitud cefalonalga ¿hasta qué semana es confiable? Porque dijo hasta 60 milímetros, pero no Sí, sé. eso es más o menos las 12 semanas. Ya. Pero más que la semana misma, la medición es lo más confiable siempre. Ya. Ya. Entonces, nos unimos en el próximo. ¿Quieren tomarse un recreo? Sí. Sí. Ya. Sí, un ratito.